all day, all day. Muy buenos días. En esta nuestra quinta sesión de aprendizaje de nuestro diplomado en Política y Legislación Ambiental abordaremos el interesante tema vinculado a los criterios de gobernabilidad ambiental. En esta perspectiva será necesario incidir en conceptos básicos como son governing o la acción del gobierno, término anglosajón que ha dado paso a una variante que es la denominada governance o gobernanza o gobernabilidad como lo conocemos en América Latina. Bajo esta perspectiva, el politólogo Joseph Valeix entiende por gobernanza a la acción que está encaminada dentro del ejercicio de la gobernación y que implica la capacidad de autocoordinación propia de redes constituidas por una variada constelación de organizaciones y entidades privadas y públicas, estatales y transestatales, es decir, la capacidad de autocoordinación de la propia sociedad. Esto no depende de instituciones o reglas formales, sino que brota de un ajuste continuo entre sujetos colectivos o individuos de todo tipo. A su vez, para conceptualizar este término de governing o acción de gobierno, nosotros definimos a la gobernación como la coordinación que nace de la interacción constante entre actores políticos, económicos y sociales, sea de la esfera privada y pública, para resolver colectivamente los problemas que enfrenta cada sociedad. Para Koyman, la gobernación se entiende como las intervenciones orientadas a metas y actores políticos y sociales con la intención de crear una pauta de interacción más o menos estables y predecibles dentro de un sistema sociopolítico que será tanto más posible cuando más acorde con los deseos y objetivos de los actores intervinientes se logre concretar. El concepto pues de governing o acción de gobierno implica esa capacidad de generar acciones, directrices o cursos de acción que van a estar determinados por la administración del poder político. Por otro lado, el término governance, que da origen al término gobernanza en un castellano español, se va a referir en el ámbito puntual de Latinoamérica al vocablo o neologismo gobernabilidad. De tal modo que el propio José Valeix sostiene que gobernanza se entiende como la estructura que asume un sistema social y político a consecuencia del esfuerzo y de las intervenciones practicadas por los distintos actores presentes en él. En esta configuración ningún actor desempeña un papel de primer plano, sino que se producen numerosas intersecciones entre la pluralidad de actores. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, gobernanza significa el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas. Como se puede conceptualizar, se implica la coordinación y la búsqueda de consensos entre diferentes actores, instituciones y de los propios estados. Nosotros entendemos por gobernanza a las reglas del juego que fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento del sistema que surge como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales que intentan utilizar estas reglas de acuerdo con sus propios intereses y objetivos. ¿Cuáles son los criterios de la gobernabilidad? En primer término, implica un concepto y un contenido más amplio que el de gobierno. El gobierno está dirigido a la capacidad de organizar, dirigir y organizar el poder político, mientras que la gobernanza va más allá del poder político para vincularse a la búsqueda de consensos. Esto conlleva a que las redes y los procesos son elementos esenciales de la gobernabilidad, y la gobernabilidad supone pilotear la sociedad en los intereses propios del ámbito público.
Los medios de comunicación pueden jugar asimismo un papel determinante en la gobernabilidad. La gobernabilidad no se refiere solo a las instituciones, aunque estas siguen siendo importantes. Y por otro lado, la gobernabilidad implica un sistema de interconexiones y flujos que a su vez se va a sustentar en una dimensión que va más allá de lo nacional para proyectarse hacia el ámbito de lo internacional dentro de una gobernabilidad mundial. A su vez, siendo específicos, el término de gobernabilidad o gobernanza propia del gobierno se va a llevar hacia la esfera del medio ambiente, que es lo que nos compete en este diplomado, de tal modo que también la gobernabilidad ambiental cuenta con determinados elementos constituyentes, como son el proceso de selección, supervisión y reelección de la autoridad encargada de las políticas ambientales, es decir, de supervisar y de plantear líneas de acción en el campo específico del medio ambiente, procurando su salvaguarda. En segundo lugar, plantea como elemento constituyente el respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que rigen su interacción con la formulación y propuestas ambientales. Esto conlleva a que tanto los ciudadanos como el Estado se comprometen a acatar dichas propuestas, pues es de vital importancia para la propia supervivencia del medio ambiente. Y finalmente, también el elemento constituyente lo determina la capacidad de formular e implementar políticas adecuadas en materia ambiental, sostenibles y de uso racional. Esto conlleva a que hagamos un uso responsable de los recursos naturales en salvaguarda del futuro de las próximas generaciones. Como indicadores de la gobernabilidad ambiental tenemos la voz y la responsabilidad, la estabilidad política, la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. La voz y la responsabilidad, por otro lado, significa la capacidad de tomar conciencia, de emitir un juicio, pero también del compromiso que tenemos en salvaguarda del medio ambiente. La estabilidad política está vinculada con la alternancia en el poder, con la institucionalidad de los partidos políticos, pero también con pluralismo, alternancia en el poder, control de poderes y alternancia en el ejercicio de dichos poderes. Con respecto a la eficacia gubernamental, nos estamos refiriendo al logro de los objetivos que los gobiernos deben garantizar en salvaguarda de los derechos ciudadanos. En lo referente a la calidad regulatoria, estamos vinculando el concepto de indicador de gobernabilidad ambiental al hecho que se sigan determinados estándares en calidad medioambiental, como es el denominado ISO 18001, que regula la calidad medioambiental. Con respecto al Estado de Derecho, nos referimos al imperio de las leyes, a la salvaguarda de los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a la alternancia en el poder, a la cual ya habíamos hecho mención, y a el poder soberano de la población que ejerce dicha capacidad de elegir a sus gobernantes. Y en el control de la corrupción nos referimos a una vieja cara que impide la consolidación del desarrollo y contra lo cual debemos luchar decididamente en todas las esferas públicas y privadas. ¿Cuáles son los objetivos de la Política Nacional del Ambiente? Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, es decir, de formas de vida que sean viables y funcionales en el largo plazo y en el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Esto conlleva objetivos específicos como son lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, que es un requisito vital y fundamental en lo que concierne a la preservación de nuestros recursos naturales, y a su vez asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación y vulneración de los ecosistemas, que es tomar conciencia sobre la necesidad de controlar las emisiones orgánicas, la utilización de materias contaminantes y a su vez el uso racional de los llamados recursos naturales. Con respecto a otro objetivo, este se va a plantear en consolidar la gobernanza ambiental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional,
regional y local, procurando siempre mantener un equilibrio medioambiental, alcanzando un alto grado de conciencia y cultura ambiental, de cultura ecológica en un país, con la activa participación de los ciudadanos de manera informada y consciente, en lo que debería ser un gran movimiento ecológico que propone la consolidación de la ecología política en las diferentes políticas públicas implementadas por los gobiernos. Y finalmente lograr el acuerdo y desarrollo ecoeficiente y compartido de los sectores público y privado como una sinergia que impulse la calidad en la gestión medioambiental. ¿Cuáles son los criterios de la gobernanza ambiental según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente? En primer lugar, planteamos un eje vinculado a los conocimientos científicos bien fundamentados para la toma de decisiones. En segundo término, el establecimiento de políticas y prestación de asistencia técnica a nivel internacional. En tercer lugar, la cooperación internacional. Y en cuarto término, la participación del desarrollo a nivel nacional. En este caso específico, al hablar de conocimientos científicos bien fundamentados para la toma de decisiones, nos referimos a las perspectivas del medio ambiente mundial, de tal manera que, por sus siglas en inglés, el GEO, proporcione y actualice periódicamente sobre el estado y las tendencias del medio ambiente a nivel mundial, proponiendo redes científicas que trabajen con una serie de políticas en salvaguarda de las lagunas científico-normativas ya existentes, que muchas veces existen como un divorcio interior de la sociedad, lo cual a su vez conlleva a que sea imprescindible fomentar los servicios ambientales, de tal modo que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ayude a los estados en el diseño de herramientas para salvaguardar sus recursos medioambientales. Esto conlleva a que exista un establecimiento de políticas de prestación de asesoría en ámbitos técnicos a nivel internacional. Desde el ámbito del derecho ambiental e institucional, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente ayuda a los organismos de gobierno a desarrollar y fortalecer sus sistemas judiciales, políticos y jurídicos con miras a proporcionar una base sólida a la gobernanza ambiental. Y esto conlleva a una participación de los interesados directos, es decir, que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente participa activamente en modalidades de asociación estratégica con gobiernos nacionales y grupos, los cuales van a interactuar con interesados directos, principalmente con actores vinculados al ámbito medioambiental, los cuales figuran a modo de organización como ONGs o como entidades del sector comercial y de la propia sociedad civil. Entonces ya hemos analizado un primer criterio vinculado a los conocimientos científicos, un segundo criterio en función al establecimiento de políticas y prestación de asistencia técnica, y será necesario también compatibilizar estos criterios con la cooperación internacional sobre la base de leyes, normas y pautas internacionales que el Perú también ha suscrito. Y en esta perspectiva, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente promueve la cooperación en materia de políticas ambientales entre los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas o entre órganos intergubernamentales y los grupos interesados, directos principalmente, deben cumplir con la labor de centralizar sus labores en áreas vinculadas con el cumplimiento de las leyes y normas internacionales, que son las metas, los objetivos y los cometidos que determinan el fiel cumplimiento de un programa de desarrollo y un examen periódico del derecho ambiental por parte de las Naciones Unidas. Con respecto a la participación del desarrollo a nivel nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente incide en instituciones regionales que van a ayudar a elaborar y a fortalecer en todo el mundo arreglos institucionales que apoyen la gestación sostenible de recursos naturales con su adecuado manejo racional. Y por otro lado, implica también la iniciativa sobre pobreza y medio ambiente, que conlleva a que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en conjunción con el PNUD o el Programa Nacional de Desarrollo en los diferentes países, que va vinculado con lo planteado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejecute conjuntamente iniciativas
en la lucha contra la pobreza y en salvaguarda del medio ambiente, como maneras de ayudar a los estados a comprender la manera en que la gestión sostenible de los recursos naturales puede contribuir a disminuir la pobreza y a mejorar los medios de vida. Con esta interacción tenemos ya criterios generales que nos van a permitir a nosotros orientarnos hacia el enfoque GEO, que es la metodología del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que analiza el estado del ambiente a través de una evaluación de las presiones a las que se encuentra sometido, por un lado, el planeta Tierra y por otro lado, a los impactos observados. El modelo conceptual GEO contribuye a mejorar la comprensión de la sociedad en las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo del bienestar humano y la vulnerabilidad de los campos ambientales. Esto a su vez conlleva al ejercicio de presiones, fuerzas motrices, impactos, respuestas y a la participación decidida del Estado. En ese sentido, el enfoque GEO incide, por un lado, en la sociedad humana que va a interactuar sobre el medio ambiente. En esa perspectiva, cumplirán factores importantes las presiones, que son aquellas que operan en el medio ambiente, como son los sectores vinculados a los ministerios, a los organismos autónomos, que van a tener un rol importante como actores dentro del enfoque GEO. Asimismo, cobra influencia la participación de los actores humanos en el uso de la tierra, en la extracción de los recursos naturales y también en los impactos que tienen en la contaminación, sin dejar de lado los procesos naturales como son las radiaciones solares, las erupciones volcánicas o los sismos. Estos sismos también van a repercutir como procesos naturales dentro de lo que son las presiones, entendidas como un factor dentro de este enfoque GEO. Pero obviamente las presiones son consecuencia de las fuerzas motrices, que son los procesos fundamentales que surgen de las actividades que tienen lugar en la sociedad con un impacto directo sobre el medio ambiente. Esto conlleva a que estas fuerzas motrices que dinamizan la vida de la sociedad tengan impactos concretos sobre las presiones del accionar humano en el medio ambiente. Esto conlleva a su incidencia en el bienestar humano, a las necesidades materiales, a la salud, a los ámbitos de la seguridad, de la libertad de elección y a la vulnerabilidad al cambio en aspectos económicos y sociales. Estos son impactos que van a tener repercusión si no se utilizan adecuadamente líneas de acción en las políticas de gestión ambiental. Y lógicamente el Estado tiene que jugar un rol importante como árbitro y mediador, y esto incluye tendencias frecuentemente relacionadas con el manejo en el cambio ambiental, resultado de procesos naturales o inducidos por los seres humanos. Es así como el Estado genera respuestas que van a incidir en el ámbito de las presiones, de las fuerzas motrices, de los impactos, y en el propio manejo que el Estado va a plantear a través de acciones humanas, ya sea frente a la situación ambiental, frente a las presiones que implican los impactos y frente a los impactos en sí mismos. Es por ello que, como un sistema político, se recogen demandas o insumos de la población y el sistema político genera respuestas que son las políticas públicas en el caso específico de la política ambiental de un determinado país. Con esta pequeña disertación podemos nosotros profundizar en lo que significa la visión tridimensional de la gobernanza ambiental, que incide en la gobernanza de los recursos naturales, en la gobernanza de las áreas protegidas y en la gobernanza indígena. La gobernanza de los recursos naturales, a su vez, conlleva a la adecuada administración de los recursos naturales con el aprovechamiento y conservación de los mismos. En esa perspectiva, la gobernanza está circunscrita a la administración de los recursos naturales escasos y a su comercialización y a las reglas y mecanismos que guían y coordinan el comportamiento de dichos actores. Dentro de esta gobernanza medioambiental podemos encontrar proyectos y programas dirigidos hacia la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente impulsados desde el ámbito de la sociedad civil y de la cooperación internacional, sean proyectos o programas que busquen, pues, garantizar la adecuada salvaguarda de los recursos naturales y su explicación posterior desde el punto de vista de los programas académicos que crean conciencia sobre la necesidad de administrar convenientemente dichos recursos naturales. A su vez, hay una gobernanza que implica
la adecuación a la administración de las áreas protegidas, que toma como referencia los acuerdos de Durban en Sudáfrica del año 2003, en el cual se establecen principios, parámetros y marcos normativos para administrar áreas protegidas que incluyen derechos y mecanismos como la participación y consulta a las comunidades involucradas, así como la posibilidad de aprovechamiento económico sustentable de los recursos renovables por parte de las comunidades que habitan en áreas protegidas. Esta gobernanza ambiental de las áreas protegidas no podría tener razón de ser tampoco si no existe una gobernanza indígena, que puede definirse como la forma de gobierno, autogobierno y ejercicio autónomo de los pueblos indígenas que buscan definir sus asuntos propios de estructura organizativa, instituciones, reglas y mecanismos de control social, entre otros factores. En esa perspectiva, la gobernanza indígena remarca la importancia del buen vivir, o lo que conocen los pueblos originarios como Allin Causain, el buen vivir en la armonía con el medio ambiente, en función a que esta es una fuente de vida, lo que se conoce también como la Mamapacha. Y en esa concepción de estos pueblos originarios es imprescindible que se empoderen ellos y reconozcan la necesidad de desarrollar, mantener y actualizar permanentemente una gran variedad de reglas basadas en la costumbre o en el derecho constitucionario que van a implicar un manejo sostenible y racional de aquellos recursos naturales con los cuales ellos viven en armonía, como un modelo alternativo de desarrollo que es opuesto a ese modelo meramente extractivo desde una concepción occidental que es implementada por los diferentes estados. No entender esto implicaría iniciar conflictos de naturaleza medioambiental con los costos que ya sabemos han tenido repercusión en los últimos años en el Perú, como en el caso puntual del proyecto minero Conga, o en lo referido al conflicto étnico de Baguazo del 5 de junio del año 2009 en nuestro país. Con esta reflexión doy por culminada esta quinta sesión y los invito a nuestra próxima sesión de aprendizaje que abordará los ejes de la Comisión Multisectorial acerca de la gestión ambiental peruana. Me despido no sin antes formularle cualquier inquietud que ustedes pudieran plantear, que yo estaré llano a responder con la inquietud de siempre de volcar lo mejor hacia ustedes en este diplomado de política y legislación ambiental. Mi nombre es Alain Segarozú, profesor universitario, especialista en temas de teoría del conflicto, gobernabilidad e interculturalidad, invitándolos a seguirnos en los presentes y sucedáneos módulos de aprendizaje. Hasta una próxima oportunidad.